Y estamos aquí de vuelta en Pop Magazine. Y bueno, ya vamos por nuestra última sección, que es patrocinado por los chicos de Facebook llamados Roleos y Punto. Para los que son fans de los juegos de rol, pueden visitar su página de Facebook, que es Roleos y Punto. Y bueno, en esta parte de esta sección ya habíamos hablado anteriormente sobre la historia del rol, o sea, cómo se empieza, o sea, prácticamente porque se empieza como una historia, que es una persona que cuenta una historia con unos varios personajes, y esos mismos personajes que ustedes crean, obviamente con un poquito de imaginación y un poquito de estrategia, pues pueden darle poderes, habilidades, y pueden convertirlos en cualquier cosa usando un poquito su imaginación, como lo acabo de comentar, y obviamente lo que diga en la persona que esté obviamente en este juego de rol. Obviamente los juegos de rol empezaron desde tiempos inmemorables, pues ya lo hemos, digamos por así decirlo, conocido. El libro fue creado en los años 70, la del libro de Calabozos y Dragones, y bueno, dimos digamos, una pequeña resumida de lo que son los orígenes de los juegos de rol. Bueno, vamos a empezar también hablando de que es la interpretación de los juegos de rol, ya antes de que se inventara el libro del Calabozos y Dragones, empezó en Europa en el siglo XVI, obviamente por un grupo de ambulantes en ese tiempo que eran actores que presentaban una forma de teatro de improvisación, o sea que, como les acabo de decir, los juegos de rol son improvisados, pueden dar un giro inesperado, el personaje obviamente si el que lo está, digamos, narrando, el que es el que narra las historias de rol, junto con los personajes que ustedes tienen, ellos obviamente hacen lo que le puede pasar a tu personaje, o alguna cosilla así como que sacada de onda, ¿no? O obviamente un suceso que pueda perjudicar a tu personaje o a los demás, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros estamos hablando aquí de esta parte de cómo se formó a nivel historia, antes de que existiera el libro de Calabozos y Dragones, que ya lo habíamos comentado en emisiones pasadas. Y como les estoy comentando, así teatro de improvisación, que era conocido como comedia de arte. En estas situaciones, obviamente, los personajes y los diálogos eran improvisados como lo que son los juegos de rol. Y durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, muchos de estos juegos empezaron a formarse en tableros y en juegos de salón, que todavía lo sigue siendo. Y como jurado también incluían también elementos de interpretación de roles, como ya lo habíamos comentado en anteriores emisiones, y también habían surgido los juegos teatrales, que fueron creados por una persona llamada Violet Sproling, y también hubo simulaciones de juicios y legislaturas improvisado, dentro de los cuales obviamente los jugadores que entraban en este juegos de rol, los personajes, y también obviamente, como les acabo de decir, que improvisaban, pero obviamente sin que tuvieran reglas formales, porque no habían reglas en ese entonces, que caracterizaran los juegos de rol que se conocen actualmente, porque también hay gente que sigue jugando estos juegos de rol. Hay algunas evidencias también que los juegos también son de estilo de asesino, porque también pueden tener esas estrategias, perdón, uno que quizá es medio traba. Y también pueden ser juzgados por adultos en Nueva York en los años 20. Esta versión sencilla que salió de este juego de rol, que salió en los años 20, el cual en un asesinato era perturbado diciendo que estás muerto, o también la de Club Quién es el culpable, también es casi más o menos similar. Este juego también, juego de rol que también existía en los años más para allá de los 2000 para atrás. También era un juego donde tenías que ver quién era el asesino, y obviamente había demasiados sospechosos, pero tú tenías que saber cuál era el verdadero, así como por así decirlo, así se empezaba a hacer esta onda de los juegos de rol, que también había también un poquito de estrategia, ¿no? Obviamente en la autobiografía de Harpo Marx, que fue titulado Harpo Speak, en una lección que relata también la época de su vida, también es como un tipo de juego de rol. Ya para los años de 1960, como les acabo de decir, se recreó otra vez de nueva cuenta la historia, y los juegos de historias creativas, que es cuando empezó esta onda de meterle más cosillas, en los cuales probablemente se originaron también las funciones de Society for Creative Archive, o conocido como la Ciudad para Anacronismo Creativo, y un grupo similar que se llama también Market Medieval Mercenicla, o Mitila, que empezó también a organizar también por la Universidad de Maryland en los años 70. Estos grupos estaban obviamente dedicados a medida de recrear de manera realista, obviamente, las historias y las culturas medievales, porque así son los juegos de rol.
Hay algunos juegos de rol que hablan sobre épocas medievales, otros de temporadas futuristas, dependiendo de cómo lo vayan a hacer la narra. Así es como son los juegos de rol. Y también obviamente los dados que se usan, que también vamos a hablar de ellos. Y también vamos a hablar con una persona experta de esto, de los juegos de rol. Así que para que estén súper mega pendientes aquí en Pop Magazine. Bueno, como les estaba yo contando, estos grupitos que les acabo de mencionar, hacen juegos todavía de rol, de esto de medievales, y así se fue evolucionando, hasta que obviamente se creó el libro de reglas de Calabozos y Dragones. También está otra, digamos por así decirlo, otra estrategia llamada War Games, que se llaman así, que fue inspirado en juegos de ajedrez, por Helnis, un maestro de pesajes del duque de Brusilski. Él creó la emulación de batallas que se llaman War Games en el año de 1780, que ya tiene súper mega siglos, y que eran variaciones de cada una de las cada vez más realistas. Perdón, uno que se le traba la lengua. Y pasaron a formar parte de la adiestramiento estratégico y militar del siglo XIX. O sea que para que vean que también los juegos de rol también funcionan para que tengas estrategias de las cosas que vayas a hacer para que te puedan ayudar en la vida cotidiana o para alguna que otra cosilla por ahí, ¿no? Y bueno, siendo así llamados, también tienen su nombre llamado como Chris Kepiel o War Games o juegos de guerra, porque así es como se le llama. Estos juegos de guerra eran ejercicios militares que obviamente se siguen usando de una parte importante de la militar en la actualidad. Estos juegos de guerra todavía se siguen haciendo de diferente manera para entrenar a la mente de los militares. En el ámbito lúdico y también comercial publicaron también uno llamado Lilith Wars o Pequeñas Guerras, que también es un juego de rol, que eran de soldados para niños en ese tiempo. Y también en el año de 1913, este hobby de los juegos de guerra se derivó hacia el mercado del adulto, porque ya los niños como que no era para niños así estar jugando juegos de guerra porque era muy violento y todavía sigue siendo violento. Entonces se dedicaron a hacer estos juegos de guerra para adultos. Y con estos juegos se recrearon los modelos derivados del periodo de las guerras